Hermanos, en esta tarde de viernes nos volvemos a congregar aquí en el nombre de Jesús para seguir dando lectura a este libro hermoso que nos revela, el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, que nos revela el final feliz de nuestra historia. Le damos gracias a Dios en primer lugar porque nos permite estar aquí unidos, agregados y congregados a través de esta forma, de esta manera, de estas plataformas. Es invento de la inteligencia del hombre también. Así que bienvenidos, tengan a la mano su Biblia, tengan a la mano su cuadernito, su lapicero, su lápiz, para ir apuntando ahí lo que vaya siendo necesario. Muchas gracias por estar aquí, gracias al equipo técnico que hace posible esa transmisión. Muchas gracias. Hoy, si ustedes se fijan, cambiamos de escenario porque estamos transmitiendo desde el templo parroquial. De manera que si alguno de ustedes se anima a venir a la transmisión en vivo, bueno, pues aquí lo estaremos esperando el próximo viernes en esta iglesia parroquial, en el templo parroquial de San Juan Bautista. Nos ponemos en oración. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos permites este momento, este espacio de encuentro contigo a través de la palabra que es tu Hijo Jesús. Bendito seas, Señor Jesús, porque nos permites que nos amemos a través del don del Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo, que nos permites comunicarnos, relacionarnos, tener presencia, estar, poder existir en este mundo y hacer historia. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces ahora vamos a recapitular lo que hemos estado diciendo desde la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces vamos a leer el versículo 14 que nos permite, del capítulo 1, el verso 14. ¿Se acuerdan ustedes? Lo comentamos la semana pasada y vimos así: su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, como la nieve. Y entonces, haciendo San Juan, acuérdense ustedes, alusión al libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 6, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos que simboliza esta blancura y estos cabellos blancos la eternidad de Dios. San Juan está dando atributos divinos a Jesús. En otras palabras, está reconociendo la divinidad de Jesús. Cabellos largos como los de Dios, cabellos blancos como los de Dios. Esto es hermosísimo de parte de San Juan. Siguiendo el capítulo 14, dice así: sus ojos parecen llamas de fuego. Y entonces esos ojos que parecen llamas de fuego solamente los tiene Dios. Cuando el Señor, a través de Jeremías, en el capítulo 17, verso 10, dice: yo, Yahvé, escudriño el corazón y sondeo las entrañas. De tal manera que Jesús, cuando San Juan dice que tiene ojos de fuego, está diciendo que tiene los atributos de Dios. Tiene una mirada que lo escruta todo, que lo conoce todo, que lo penetra todo. Y Jesús asume eso de sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando se encuentra con Natanael? Juan 10, 1, 47, 49. ¿De dónde me conoces?, dice, y le contesta el Señor a Natanael: te conozco desde mucho antes de que te viera debajo de la higuera. También conoce Jesús, por eso recibe estos atributos divinos. ¿Se acuerdan ustedes cuando conoce el corazón de los creyentes? Ustedes me andan buscando, pero por otras cosas materiales. O cuando Jesús habla con la samaritana, Juan 4, 17. Cuando Jesús habla con la samaritana, le revela lo que hay en lo profundo de su corazón, sin que ella lo quiera. Ella no lo quiere. Señor, ¿de dónde me conoces? Llama a tu marido. No tengo marido. ¿Cómo no? Ella se expone ante la mirada de Jesús, y la mirada de Jesús es penetrante. Por eso Juan describe en el Apocalipsis, tiene ojos de fuego, lo conoce todo. No hay nada que se le esconda al Señor Jesús. No hay absolutamente nada que no conozca. Esas llamas de fuego, la mirada penetrante, quemante, ácida de Jesús, que los conoce todo. Por eso ustedes y yo podemos con mucho cariño hacer esta oración. Van a repetir conmigo:
ante tu mirada no me puedo esconder. Señor Jesús, tus ojos son llamas de fuego. Señor Jesús, tú conoces mi historia, la historia de mi vida. Conoces mis esfuerzos, mis luchas, mis sacrificios. Y así me amas, Jesús. Bendito sea, Señor. Y te quiero decir algo en esta tarde. Quiero dejarme conocer por ti, porque no tengo miedo a que me conozcas, porque sé que si me conoces, me amas. Amén, amén. Ok, entonces, seguimos leyendo el verso 15, que seguramente tienen en sus casitas. Capítulo 1, verso 15 dice así: como bronce pulido, acrisolado por el horno. Entonces Juan está viendo esta figura. Después, más adelante, vamos a ver cómo se aterroriza y dice: sus pies son como bronce pulido. Él está hablando de la estabilidad de Jesús. Está hablando de lo inconmovible de Jesús. Nadie lo puede derribar, porque sus pies son como bronce pulido, acrisolado en el horno. Esto es precioso, ¿eh? Entonces estamos hablando de que él está viendo una persona que no se balancea, que no se tambalea. Él está viendo una persona que está completamente firme en sí mismo. Por eso es importante, cuando ustedes y yo descodificamos, leemos y releemos el Apocalipsis, y cuando descodificamos su significado, eso nos llena de fe y de confianza, porque ustedes y yo estamos creyendo así en una persona, en un Jesús, en un Mesías cuyos pies son inconmovibles. Nadie los puede mover, nadie lo puede balancear, nadie lo puede sacudir. Eso es precioso. Digan conmigo, por favor: Señor Jesús, toda mi confianza está puesta en ti, porque en ti está la fuerza, la gloria y el honor. Amén, amén, amén. Esto es precioso. Entonces, está viendo eso. Nadie puede derribar a Jesús. En el verso 15, seguimos leyendo el verso 15, y dice así: su voz resuena como estruendo de grandes olas. Lo voy a volver a leer. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. ¿Qué está diciendo San Juan con esas palabras? Está diciendo que la voz de la persona que está escuchando es una voz que tiene fuerza, la fuerza de las olas, y es una fuerza imponente que nadie puede callar. Es una fuerza que nadie puede anular. Es una voz que nadie puede opacar. Es una voz contra la cual no hay recurso humano contra su palabra, porque está hablando el juez supremo de toda la humanidad. Esto es bello. Lo que hay detrás de las palabras que San Juan ha escrito aquí, cómo está describiendo a Jesús, cómo está describiendo al Mesías, cuando dice: su voz resuena como estruendo de grandes olas. Nada más imagínense, caramba, cuando nos toca ver alguna tormenta, alguna tempestad, lo vemos a través de las noticias, nos enteramos nosotros a través de nuestros familiares que viven cerca de la playa, y entonces nosotros sí conocemos lo que está diciendo Juan. Su voz es el estruendo de las grandes olas. Nadie la puede callar, porque es una voz potente, una voz poderosa. Claro, ¿cómo no decir de esa voz potente y poderosa si su propia voz es la voz de Dios? Así de poderosa, esa voz que descuaja los cedros, esa voz potente, pues solamente es la voz de Dios, y es lo que está diciendo San Juan de él. Señor Jesús, yo puedo escuchar tu voz potente, tu voz poderosa, tu voz que describe la voz de un juez justo, que no me condena, sino que por amor me salva. Amén, amén, amén. Ahora vamos a seguir leyendo
Y entonces, después dice más adelante, hablando de su voz, en el verso 16, dice así: en su mano derecha tiene 7 estrellas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Vamos a dejar esa frase para más adelante y nos vamos a brincar a la otra frase que dice así: de su boca sale una espada aguda de doble filo. De su boca sale una espada aguda de doble filo. Y entonces, para poder comprender más lo que San Juan está diciendo, de lo que está viendo de Jesús, de lo que sale de su boca, esa espada de doble filo, veamos por favor Hebreos capítulo 4, verso 12. Hay algunas personitas que me han dicho: padre, es que no puedo mover mi Biblia así con toda rapidez. No se preocupen, aquí vamos aprendiendo juntos, ténganse confianza. Ya saben que a nadar se aprende nadando, y así vamos al leer la palabra, pues también la aprendemos, pues ahí balbuceando todavía, pero poco a poco, no se precipite nadie. Estamos hablando de la voz de Jesús, de lo que sale de la palabra de Jesús. Entonces, capítulo 4, verso 12, dice así, vamos: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de 2 filos, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esto que describe Hebreos de Dios es precisamente la mismísima descripción que hace San Juan de Jesús. De tal manera que Jesús tiene la misma voz de Dios. La misma voz de Dios es la mismísima voz de Jesús. Solo Jesús tiene esta facultad divina de su voz, una espada que penetra hasta lo más hondo, que conoce, una espada que entra. Esto es preciosísimo. La voz de Jesús, la palabra de Jesús, entra hasta lo más hondo de mi ser. Penetra, es una espada poderosísima de doble filo, tiene pues solamente Jesús, solamente Él. Por eso la voz de Jesús es la palabra de Jesús que salva. Vamos a leer, por favor, hablando de la voz de Jesús, hablando de la palabra de Jesús, el Evangelio de San Juan capítulo 12. Seguro que lo tiene allí a la mano. Evangelio de San Juan capítulo 12, versos del 47 al 48. Yo también estoy buscando aquí en mi Sagrada Escritura. San Juan capítulo 12, versos del 47 al 48. Escuchen lo que dice Jesús de sí mismo y de su palabra. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Entonces la palabra de Jesús es palabra de salvación. Sale de su boca esa palabra de salvación, pero también sale de su boca esa palabra para que quien lo rechaza, palabra de negación. Por favor, digan conmigo: Señor Jesús, creo en tu palabra, confío en tu palabra y espero en tu palabra. Amén. Esto es maravilloso, preciosísimo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Si precisamente cuando me siento aquí comparto con ustedes lo que yo creo, Bueno, les voy a platicar que aquí tengo unos tipos que me están haciendo reír, pero ahí después se los voy a presentar para que los vayan conociendo. Vamos a ver. Estamos hablando de la voz de Jesús. Estamos hablando de que de su boca sale una espada de 2 filos. ¿Quién? Solo Dios. ¿Quién así? Solo Dios. No hay otro. Juan está recibiendo una revelación, porque cuando se está encontrando con el mismo Jesús, se está encontrando con el mismísimo Dios. Esto es precioso. Ustedes y yo
lo estamos conociendo más. Ustedes y yo lo estamos amando más. Y ustedes y yo lo estamos adorando más. Porque cuando hablamos de Jesús, el Mesías, estamos hablando del mismísimo Dios. Ok, vamos a leer otra vez el verso 16. Pero ahora sí, San Juan capítulo 1, verso 16. Oigan, por cierto, ya me comentaron alguien que me decían, vamos a apurarnos a leer el Apocalipsis. Yo les voy a decir algo. No, este es un libro que se saborea. Este es un libro que se degusta, como la palabra. Este es un libro que se disfruta. Les voy a decir algo. No tengo prisa. Nos vamos a ir despacito, despacito, degustando, deleitándonos, disfrutando, gozando. Estas palabras de esperanza que tanta falta nos hacen, por lo menos a mí en este momento, y estoy seguro que también a ustedes. Vamos a leer el verso 16 del capítulo 1. Dice así: en su mano derecha tiene 7 estrellas. Lo voy a repetir. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Si yo les pregunto, ¿en cuál mano? ¿Qué me contestan? En la mano derecha. Tenemos 2 manos, la derecha y la izquierda. Si le preguntáramos a una persona de edad avanzada un sinónimo de mano derecha, nos va a decir la diestra. Y si le preguntáramos un sinónimo de la mano izquierda, nos va a decir la siniestra. De tal manera que Jesús tiene 7 estrellas en su mano derecha, en la diestra. Tiene 7 estrellas en la diestra. De tal manera que cuando hablamos de las 7 estrellas, podríamos hablar con toda confianza. ¿Saben de quiénes? De las 7 iglesias. Tiene en su mano las 7 estrellas porque tiene en su mano las 7. Y ya hemos hablado muchísimas veces del simbolismo del número 7, de tal manera que tiene en su mano derecha toda la iglesia, sin excepción. Usted y yo, la iglesia del pasado, la iglesia del presente y la iglesia que viene, las personas que conforman la iglesia del pasado, del presente y del futuro, todos estamos en las manos de Jesús y nos tiene en su mano derecha. Digan conmigo: Señor Jesús, yo estoy en tu mano derecha. Yo estoy en tu mano derecha. Les quiero pedir con cariño, por favor, a los que me están escuchando y me están siguiendo, cierren su puño de la mano derecha, apriétenla, su puño hacia fuerte, con poder. Y imagínense que esa mano es la mano de Jesús. Allí está usted, allí estoy yo, allí estamos todos, allí estamos todos los discípulos de Jesús, los de antes, los de ahora y los que vienen. Esta es una maravilla. Por eso ustedes y yo podemos vivir con confianza. Por eso ustedes y yo podemos vivir con seguridad. Por eso ustedes y yo podemos enfrentar la adversidad con firmeza, con seguridad, con confianza. Porque ustedes y yo estamos en la mano derecha de Jesús. Tiene 7 estrellas. Le voy a seguir allí porque se pone bien bonito lo que sigue. Y ya después, más adelante, lo vamos a volver a ver más adelante, eso de las 7 estrellas. Pues esto es bonito, ¿eh? Después dice así, lo vamos a retomar. Pues dice el verso 16, es una maravilla. Pues ya miren qué puede decir, dice San Juan así. Más adelante dice: y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. La cara de la persona que está viendo Juan en esta revelación brilla como el sol en su máximo esplendor. Imagínense el brillo espléndido, esplendoroso del rostro de Jesús. Imagínenselo, véanlo, contémplenlo. Están viendo al Jesús lleno de gloria, a este Jesús lleno de poder, lleno de hermosura. Su rostro brilla. Digan conmigo, por favor: Señor Jesús, yo también soy miembro de tu cuerpo, y cuando tu rostro brilla espléndidamente, yo también brillo en ti.
yo también me siento brillar en ti como el sol en su máximo esplendor. Amén. Wow. No solamente es Él quien brilla, usted también, y yo también, y en Él brillamos todos como el sol en su máximo esplendor. Mira qué belleza estaba viendo San Juan. Y les digo un secreto, lo más hermoso es que lo que vio San Juan, ustedes y yo también lo podemos ver con los ojos de la fe. Ajá. Usted y yo también podemos ver lo mismo que vio San Juan con los ojos de la fe. Nuestra imaginación, nuestra fe nos lleva a ver a Jesús así, de esta manera. Es real, Él es real. La imaginación es nuestra, pero la realidad es suya. Bien, ahora por favor vamos a leer el versículo 17. Wow, dice así: al verlo, caí como muerto a sus pies. Al verlo, caí como muerto a sus pies. Este hombre estaba aterrorizado, apanicado por lo que estaba viendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés recibió la palabra de Dios en el monte Sinaí, cómo los israelitas se asustaron con aquello? No querían volver a oír aquella voz, no querían volver a oír aquellos estruendos. Bueno, pues aquí San Juan, haciendo alusión a lo mismo, dice: cayó como muerto, cayó como muerto. Y precisamente está pensando también en la muerte del Mesías, en la muerte de Jesús. Juan cayó como muerto, pero dice algo bien hermoso más adelante, dice: pero me tocó con la mano derecha. Pero me tocó con la mano derecha. ¿Con qué mano Jesús tocó a Juan, que había caído como muerto? Con la mano derecha. Así que por favor van a decir conmigo esta oración en esta lectura orante del Apocalipsis. Señor Jesús, hay momentos en que yo me siento como muerto. La realidad de la vida se viene sobre mí como si fuera una bola de hielo. Y entonces, Señor Jesús, esta bola de nieve me sofoca, me aniquila, me siento como muerto. Señor Jesús, tócame con tu mano derecha y viviré. Tócame con tu mano y me levantaré. Tócame, Jesús, como tocaste a Juan en el Apocalipsis, y me levantaré. Y le voy a preguntar, hermanas, hermanos, con mucho cariño, ¿qué creen? ¿Que Jesús los toca con su bendita mano y poderosa mano derecha o no los toca? Ya me lo dijeron, sí los toca, como me toca a mí, como nos toca a todos, para que estemos vivos, porque Él nos quiere así vivos. El Señor Jesús nos quiere como Él, resucitados. Bien, seguimos leyendo el versículo 17, dice así, el versículo 17 dice así: me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo el primero y el último. Luego en el versículo 18 dice: el que vive es yo, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el último párrafo del versículo 17 y el párrafo del versículo 18? Tenemos tres atributos de Jesús. El primer atributo de Jesús dice: yo soy el primero y el último. El segundo atributo de Jesús dice: yo soy el que vive por los siglos de los siglos. Y el tercer atributo de Jesús dice: yo tengo las llaves de la muerte y de su reino, o de la muerte y del Hades. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Pues ahorita vamos a ver de qué se tratan esos tres atributos, que eso es una maravilla, y con eso vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, que está preciosísima. Primer atributo, dice así: yo soy el primero y el último.
Vamos a buscar Isaías capítulo 44, verso 6. Isaías capítulo 44, verso 6. Porque es una chulada. ¿Por qué es una chulada? Porque estos atributos solamente le competen a Dios. De tal manera que Jesús tiene estos atributos. Isaías capítulo 44, verso 6, dice así. Déjenme checarlo porque luego en la emoción leo lo que no es y mire ya, y aquí riego yo todo el asunto. Capítulo 44, verso 6 dice así. Así habla Yahvé Sebaot, el Rey de Israel y su Redentor. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el primero y el último. Así dice Yahvé Sebaot. Pues este atributo divino que acabamos de leer en Isaías capítulo 44, verso 6, ni más ni menos lo tiene apropiado Jesús. Porque si Jesús a sí mismo se llama el primero y el último, entonces se está ostentando como lo que es Dios mismísimo, lleno de gloria. Segundo atributo. Yo soy el que vive por los siglos de los siglos. Escuchen, yo soy el que vive por los siglos de los siglos. De tal manera que vamos a buscar al profeta Daniel. Vamos a ver dónde dice. Vamos a buscar a Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 4, verso 31. Por favor, que esto es una belleza, Libro de Daniel, capítulo 4, verso 31. Déjenme, por favor, nada más, denme este chancecito y ahorita le seguimos. Quisiera que esto no saliera en la cámara, pero solamente que me vaya a perote, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo? Daniel, capítulo 4, verso 31. Acuérdense, Jesús dice de sí mismo, yo soy el que vive por los siglos de los siglos. Jesús se apropia para sí mismo la vida eterna de Dios. Daniel 4:31 dice así: al término del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y me volvió la inteligencia. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Su poder es un poder eterno y su realeza se extiende de generación en generación. Esto dice Nabucodonosor de Dios. Pues este atributo de la eternidad de Dios, ni más ni menos que la tiene Jesús cuando dice de sí mismo, el que vive por los siglos de los siglos. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 4, verso del 9 al 10. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 4, verso del 9 al 10. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis, capítulo 4, verso del 9 al 10, dice así: cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se arrodillan ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono. ¡Wow! De manera que cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy el que vive por los siglos de los siglos, Jesús se atribuye, una facultad de Dios. Él es Dios. Asimismo se ostenta y nosotros lo creemos que es el Hijo de Dios. Leamos ahora para confirmar esto que estamos diciendo, Apocalipsis capítulo 10, verso 6. Apocalipsis capítulo 10, verso 6 dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, ya no habrá más demora. Nada más voy a leer eso para decirles a ustedes que esta frase se refiere a Dios. Cuando Jesús dice de sí mismo, el que vive por los siglos de los siglos, entonces está hablando de sí mismo como Dios. Por último,
El otro atributo de Jesús, que es propio de Dios, pero Él se lo apropia, dice: yo tengo las llaves de la muerte, en el verso 18. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a leer. Dice así, dice: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo verso 18, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Entonces Jesús tiene el poder sobre la vida y también tiene el poder sobre la muerte. O sea, Jesús tiene un poder exclusivo de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Jesús tiene un poder exclusivo de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Estamos diciendo del poder exclusivo de Dios que lo tiene Jesús. Deuteronomio capítulo 32, verso 39, dice así: vean ahora que yo, solo yo soy, y que no hay más Dios que yo. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y soy yo mismo el que sano, y no hay quien se libre de mi mano. Está hablando Dios de sí mismo en el libro del Deuteronomio. Y esas palabras que dice Dios de sí mismo, ahora Jesús las dice de sí mismo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Vamos a ver, estamos comprobando esta maravilla. De veras que leer la palabra de Dios nos llena de vida, de aliento, de fuerza, de ánimo, de confianza, de esperanza, de valor, de seguridad, de certeza. No necesitamos más guía que el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice así, estoy leyendo, dice: Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. Solo Dios. De manera que ese atributo de dar la muerte y la vida la tiene Dios, también la tiene Jesús. Y ya por último, ¿qué dice Jesús de sí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos del 21 al 29? Lo vamos a leer y ya casi estamos terminando. Me da muchísima pena, pero vamos a seguir el próximo viernes. 5:21, capítulo 5, versos 21, dice así, dice el Señor Jesús de sí mismo. Esto es una maravilla, 5:21, 17, dice así, escuchen: como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. ¿Saben de quién acabamos de escuchar estas palabras? Del mismísimo Jesús en este Evangelio. De manera que en este ambiente de persecución, en este ambiente de asesinatos, de muerte, en este ambiente difícil y adverso para los discípulos, para los primeros discípulos de Jesús, en este ambiente cuando los están matando,
Entonces se levanta Jesús y les dice a aquellos que estaban siendo sus testigos, no teman, yo permito que mueran, pero se levantarán, porque yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Amén, amén. Ya para terminar, queridos hermanos, digan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el primero y el último, que vives por los siglos de los siglos, que tienes las llaves de la vida y de la muerte. Por eso, Señor Jesús, yo puedo atestiguar públicamente que tú eres mi Señor y vivir mi vida a pesar de cualquier adversidad, de cualquier temor y de cualquier miedo. Amén, Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muchas felicidades. Les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios les siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.